Hernán, la pregunta es, el plan económico, si es que algo es financiero, ¿para quién es? Porque afecta a la pyme, afecta a la gran empresa, afecta a la clase media, afecta a los jubilados, afecta a los que menos tienen. Hay cada vez más gente en estado de vulnerabilidad. Es realmente, Hernán, algo extrañísimo el modelo. Y es un modelo para pocos, claramente. El sector financiero, fíjate que en términos de empleo, por ejemplo, bueno, genera muy poco empleo. Lo mismo pasa con el sector agropecuario, otro sector ganador de esta etapa, claro. Mira, el sector agropecuario emplea 310.000 trabajadores aproximadamente. No se movió, cayó un poquitito con la sequía, pero no se movió en los últimos 30 años, no en los últimos 2 años, en los últimos 30 años, con lo cual mejorar los márgenes de rentabilidad de ese sector, lo mismo sucede en el sector financiero, evidentemente, y dicho en términos ortodoxos, no derrama, digamos, no genera ni siquiera más plata en el bolsillo, hay una pérdida de poder adquisitivo muy significativa, diría que es el dato característico de estos últimos 3 años, y a la vez lo que uno percibe en estos últimos 2 meses con la crisis resultado de la inestabilidad cambiaria es que eso también tiene impacto sobre el mercado de trabajo, ya no solo en términos de poder adquisitivo, sino también en cantidad de trabajadores, ¿no? Del empleo, básicamente. No, hoy la plata no te alcanza. Hoy la plata no te alcanza. Nosotros hicimos un cálculo con CEPA, aproximadamente has perdido alrededor de 10% de poder adquisitivo de los trabajadores registrados de 2018, la paritaria 2018-2019, que es la que estamos en curso, respecto de la paritaria anterior. Y estamos hablando, bueno, de un trabajador registrado entre 30 y 50 mil pesos, es la pérdida real, con lo cual... 30 a 50 mil pesos. Claro, es decir, un sueldo, básicamente un sueldo, claro. ¿Y el sueldo promedio en cuánto está? El sueldo promedio está en 30, 32 aproximadamente, el de los trabajadores registrados. Es sensiblemente menor si incluís a los trabajadores no registrados, es más difícil de calcular ese valor, lo hace la INDEC, pero yo diría que es menos confiable, si se quiere, para tomarlo como un dato absoluto. Ahora, el empleo registrado por el Ministerio de Trabajo habla de entre 30 y 32 mil pesos en promedio. Ahora, Hernán, y digamos, el puesto de trabajo que se pierde es muy difícil encontrarlo después, más adelante. ¿Por qué digo esto? Porque destruir una empresa te lleva 1 año. Ahora, recuperarla te lleva años. Eso es un dato característico de la etapa también, ¿no? Es, digamos, la persona que pierde trabajo no logra encontrar una alternativa, por esto que recién te mencionaba, y sobre todo porque la expulsión de trabajo hoy se está dando en el sector industrial. A ver, los últimos datos de la última semana en términos industriales hablan de una caída del 11,5 en términos interanuales. Es fenomenal caída, enorme, muy significativa, con lo cual, y es el 4º mes consecutivo de caída. Los 2 meses anteriores habían sido 5, 5 y 8, creo, los 3 meses anteriores. Es decir, tenés varios meses de caída sensible. Bueno, eso impacta. Aquel que perdió el trabajo, que además, en general, el trabajo del sector industrial es un trabajo un poco mejor pago. Si el promedio es 30 o 32, el del trabajador industrial está arriba de 35, con lo cual, bueno, hay una pérdida de poder adquisitivo también allí y esa persona no logra insertarse en el trabajo registrado porque estamos viviendo una etapa de franco expulsión de trabajo en el empleo registrado, pero tampoco en el empleo no registrado. ¿A qué me refiero? Y no puede salir a hacer una changa porque hay menos plata en el bolsillo de los trabajadores en general, de los jubilados, lo decías vos recién, con lo cual ni siquiera, bueno, hay alguna actividad de tipo changa que yo te pida, bueno, cortarme el pasto en mi casa, no sé, por decir una cosa muy sencilla, ¿no? Mira, yo obligaría a los funcionarios que durante 6 meses vivan con el sueldo de un jubilado. A ver cómo hacen. 8.600 pesos es realmente una vergüenza, un cachetazo al buen gusto. Sí. Y al sentido común. En el transcurso del año, además, vos ya tenés 9.306 pesos, va el aumento de los jubilados en diciembre, con el aumento que ya está previsto, ya está calculado. Indigencia. Claro, exactamente, estás hablando casi indigencia, 28,3 es el aumento previsto para todo el año y estamos hablando de que la inflación va a estar en 47, 48, no sabemos, pero aproximadamente en ese valor, con lo cual la pérdida es realmente muy sensible en un segmento, de nuevo, que los 9.300 en diciembre ni siquiera te alcanzan, no es que vos estabas bien y tenés dónde arañar, digamos, para no. Llegar a manera. Lo que sucede lamentablemente es que en el caso de los jubilados en particular están tomando créditos del ANSES para pagar la boleta de la luz, por ejemplo, ¿no? Claro, le viene una boleta de 4.000 pesos, ¿cómo hace? La mitad de su jubilación. No tiene Con lo forma cual, de pagarla. termina pidiéndole al ANSES un crédito para pagar eso. Después
tiene el crédito que tiene que pagar, la nueva boleta que le viene tal vez de arriba de 4.000 pesos, lamentablemente, y su jubilación que no se actualiza en el mismo nivel. Y en diciembre va a ser 9.300 pesos, o sea que tampoco... En diciembre va a ser 9.300 pesos, tampoco es significativo. Recién en marzo del año próximo también está calculado 11,83 el aumento. Es un poquito más de lo previsto. De todas formas, toma la inflación de julio a septiembre de este año, julio, agosto y septiembre, y esa inflación fue de 14,5, con lo cual el aumento ni siquiera alcanza la inflación y se supone que en ese periodo los jubilados deberían ganarle a la inflación. Estoy hablando del primer trimestre del año próximo, cosa que, bueno, no podríamos garantizar. ¿Hay algún registro de la capacidad ociosa Sí. en cuanto a maquinaria en la República Argentina? Te traje, de hecho, mirá, capacidad instalada. Sí. ¿Sí? Esta es la caída de la capacidad instalada en la industria, en los principales sectores de la industria, en el último informe del INDEC. Fíjate, el 8,7 es la última medición, pero es todo el año esto, todo el año cayendo respecto al año anterior. ¿Bien? Fíjate que tocó picos del 13%, bueno, estamos alrededor del 10% de la capacidad instalada ociosa, estás hablando del 40% en realidad. Esta es la caída respecto del año anterior, que estábamos aproximadamente en 30%. O sea, hay un 40% de tu instalación de las máquinas que no estás usando, ¿no? Y una caída respecto al año anterior del 10%. 2017 había sido un año más o menos, que habías recuperado algo del 2016. Si lo comparamos con el 2015, la caída es mucho mayor todavía. Lo que pasa es que yo no entiendo la lógica, ¿no? O esta lógica. El gobierno festejó haber exportado limones a Estados Unidos. Y nos enteramos, los medios de Prepo, que habían vendido un reactor nuclear hecho en Argentina en $100 millones. Entonces digo, ¿cuál es la lógica si el negocio tuyo es hacer reactores nucleares entonces? Es mucho más que vender limones. Tiene más valor agregado, naturalmente. Pero en general, lo que pasa es que la salida exportadora, las dos cosas diría que están buenas igual. En el caso de los limones, tal vez para alguna provincia es significativo. Tucumán. Ahora, claro, el tema es cuánto de eso te queda a vos, digamos, ¿no? Ahí hay dos cosas para discutir. Primero, la rentabilidad, qué margen te queda o el valor agregado, digamos, versus rentabilidad. Pero además, en el caso de la salida exportadora en particular, bueno, el gobierno creía, tal vez algunos con ingenuidad, tal vez algunos a sabiendas de que esto es difícil de que se produzca, de que iban a dinamizar las exportaciones porque Macri tal vez tenía una empatía con algunos presidentes de los países del primer mundo, cosa que no sucedió. Digamos, cuando uno va a los datos concretos, eso no pasó y efectivamente las exportaciones no se dinamizaron, mucho menos las exportaciones industriales. Hoy tenemos un problema adicional. Brasil medio que mira para otro lado. Nosotros le exportamos productos mayoritariamente primarios al resto del mundo, pero a Brasil todo lo que tiene que ver con automotriz e industria, con lo cual, si Brasil empieza a poner en duda, en jaque, lo que es el Mercosur y particularmente la relación comercial con la Argentina, tenemos un problema en términos industriales más grave que el que tenemos este mes, en este periodo. En el último mes, en el mes de septiembre y octubre, las suspensiones en el sector automotriz fueron fenomenales. Estoy hablando de arriba de 5.000 suspensiones.